de esta idea del el outsider within. Sí. ¿Lo puedes explicar? Sí. O sea, mira, lo que me acuerdo más o menos es de que, hoy sabes que no sé si voy por el buen camino, pero ella habla sobre cómo el feminismo empieza a ser en Estados Unidos un feminismo blanco de clase media, de mujeres trabajadoras y con educación, y con todas sus demandas deja afuera a las mujeres negras, pobladoras, trabajadoras, como clase baja. Y con ello deja afuera como la clase, deja afuera la etnia, deja afuera las desigualdades que hay como dentro de estas mujeres, por ejemplo de las mujeres negras, como todas las desigualdades que ellas enfrentan por ser negras y por ser de clase baja muchas, y por ser madres y por ser también jefas de hogar y por tener los índices mayores de violencia. Entonces cuando quieren ir como a estas reuniones, ahí hablan como el outsider, ¿no? Cuando van como a reuniones y todo de las feministas blancas que están como, oye, que mi demanda, no sé, es que hablan en la universidad. Pero para una mujer negra la demanda no es solamente es que las admiran en la universidad, porque no tenían el derecho a educarse. Claro. Entonces ahí, creo que era eso, ¿cierto? Sí, yo creo que la idea de outsider within, no tengo, ustedes tienen otra no, como para dejarme escrito ahí para ver si después es como la persona que está afuera y adentro al mismo tiempo. Y ella lo que habla, no sé si en ese texto en particular, pero una de las ideas de Patricia Hill Collins es que las mujeres negras tienen una posición de relativa ventaja frente al conocimiento, por lo menos de ciertas realidades sociales, sobre todo de la opresión, porque están fuera del sistema, digamos, al menos universitario, como explicaba la compañera, están excluidas en muchos sentidos, pero al mismo tiempo, cuando logran entrar a la universidad, están dentro también. Entonces pueden ver las cosas desde dentro y desde fuera al mismo tiempo en función de su experiencia, y eso les da una cierta ventaja epistemológica según lo que dice Patricia Hill Collins. Yo comparto esa perspectiva, pero no es una discusión súper abierta en la epistemología feminista. Lo vamos a ver ahora también más adelante. La epistemología feminista tiene su origen en los grupos de conciencia que se levantaron en el feminismo de los años 60, o al menos es lo que más atrás yo he podido leer como un origen, y que me parece que a mí me hace mucho sentido, porque son en esos grupos, que eran grupos que armaban las mujeres generalmente en universidades, pero también en todos los espacios en donde este movimiento feminista surgió, para hablar entre ellas y producir conocimiento entre ellas, que creo que es lo importante, lo relevante acá. O sea, probablemente incluso ustedes han vivido esa experiencia de estar en una asamblea de mujeres o en grupos separatistas en donde nos podemos encontrar para hablar de nuestras experiencias, buenas o malas, digamos. Pero ellas también en estos grupos se dan cuenta de que todo lo que estaban aprendiendo en la universidad venía con ese sesgo o venía sin ellas en la historia, en la biología, en lo que fuera, ¿no? De hecho, hicieron algunas manifestaciones en donde quemaban sus títulos porque era como, nada de lo que he aprendido me sirve. Tenemos que producir conocimiento propio y además tenemos que producirlo un poco desde cero porque la historia del conocimiento nos ha excluido. Ahora eso uno podría relativizarlo, quizá no es tan así en el sentido de que siempre ha habido mujeres resistiéndose a esa opresión y produciendo conocimiento, y a veces el ejercicio no es solo producirlo desde cero, sino también empezar a escudriñar dónde está ese conocimiento. Pero la premisa en el fondo es como produzcamos nuestro propio conocimiento y validémoslo también, que eso yo creo que también es muy importante desde la perspectiva de la epistemología feminista. O sea, démosle el valor que se merece a pesar de que la única fuente que tenemos es nuestra propia experiencia, ¿no? Que es algo que en la ciencia social, sobre todo de esa época, estaba absolutamente descartado. O sea, ojalá uno dejara la experiencia fuera de la sala de clase, ¿no? Y bueno, desde la epistemología feminista tiene varias corrientes, tiene algunos conceptos que vamos a ver ahora que para mí se han ido quedando y que van contribuyendo a esta perspectiva desde la cual hablo.
y tiene que ver también con ponernos a nosotras en el centro, poner los roles de género también, como les mencionaba, en cuestionamiento, y pues hablar también sobre cómo, sobre el sujeto que conoce su experiencia, su punto de vista, particularmente el de las mujeres, pero también en el fondo de cada uno y cada una de nosotras. Todos tenemos una perspectiva desde la que estamos hablando. A propósito de la perspectiva, esa imagen arriba, ¿ustedes saben cómo se llama esa estatuilla? Se llama la Venus de Willendorf. Fue encontrada en Viena, no me acuerdo en qué época. Hace poco se descubrió que en realidad al parecer había viajado, o sea, no era originaria de ahí, de ese sector, por una piedra que tiene entre medio, pero lo importante es que esa Venus de Willendorf ha habido varias teorías sobre qué es lo que representa. O sea, es una figura del Paleolítico, obviamente no hay registros sobre el significado de la figura. Se ha encontrado en espacios íntimos de los hogares prehistóricos, ¿no? Como una especie de amuleto, o se teoriza que es una especie de amuleto. Hay varias teorías. Yo creo que la peor de todas es una que dice que habla de los estándares de belleza, ¿no? Que dice, en el Paleolítico los estándares de belleza, esto representa eso, eran distintos a los de hoy. Claro, entonces la figura no tenía por qué ser 90, 60, 90, porque los patrones eran estos otros. Yo digo esa es la peor de todas porque, claro, esa asume que necesariamente esto lo hizo un hombre, por ejemplo, esa figurilla, ¿no? Estamos hablando de los estándares de belleza en términos de relaciones sexuales. El siguiente desarrollo que he tenido eso, que yo he visto varios titulares así como descubren el verdadero significado de la Venus. Entonces, el nuevo verdadero significado después fue la fertilidad, ¿no? Porque también por el tema de la exageración de repente en cómo se representa el busto o el vientre, se podría pensar que es una especie de amuleto para la fertilidad, o eso es lo que dicen. ¿Se les ocurre alguna otra? Yo la otra vez leí un artículo que decía que era una figura de una mujer vista en primera persona y por eso las proporciones eran de esa forma. Justamente. De primera persona. Sí, otras teorías que no son las últimas, pero para mí es en el fondo una mejora respecto de esta teoría que les estoy diciendo, es que es una representación, son representaciones hechas por mujeres y que la utilidad que tenían era estudiarse a sí mismas. Entonces por eso tiene esa forma, porque por ejemplo esta es como una se ve desde acá, así. En este caso, por lo que dice ahí, es una mujer de 26 años, embarazada, pero con digamos, características corporales promedio, ¿no? Ni alto ni bajo. O sea, no es que tenga la forma que tiene, sino que se mira desde arriba y tiene esa forma el busto. Por ejemplo, esa es una foto, digamos, de una mujer efectivamente, y esta es una foto de la Venus, desde la misma perspectiva. O sea, el artículo, que es súper interesante, ahí les dejo la referencia, muestra varias fotos y va un poco explicando por qué ellos proponen, estos dos antropólogos, una antropóloga y un antropólogo, que parece ser una mujer vista desde su propia perspectiva y que el objeto era un objeto de estudio, básicamente. Respecto de algunas premisas de repente de la epistemología feminista que a mí me parece importante tener en cuenta. La primera es que la objetividad o el rigor científico, dependiendo de si nos gusta el término objetividad o no es lo mismo que la neutralidad. O sea, no es lo mismo que hacer como que uno o una no tiene ningún compromiso con lo que está estudiando, al contrario. Y eso es lo más interesante para mí, que no solo no es deseable no tener ningún compromiso, o sea, no solo no es posible no tener ningún compromiso con lo que se está estudiando, un involucramiento respecto de un juicio de valor, ¿no? Que me parece bien a mí en función de mi experiencia, sino tampoco no es deseable. No es deseable y no sería incluso suficientemente científico si es que estamos pretendiendo que estamos viendo las cosas
desde un punto de vista neutro, porque ese punto de vista neutro no existe. Entonces ahí lo que tenemos en realidad es un sesgo. Sandra Harding habla de objetividad fuerte y objetividad débil. Ella dice débil cuando asumimos esto, asumimos que estamos siendo neutros y entonces estamos viendo las cosas desde un punto de vista que no es el nuestro, sino que es el neutral, ¿cierto? Es débil porque tiene esa falencia, ¿no? O sea, se cae básicamente ese argumento fácilmente. Y fuerte sería cuando nosotros, en lugar de hacer eso, reconocemos desde dónde estamos parados y paradas. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son, por ejemplo, mis condiciones de clase, de etnia y, por supuesto, de género? Que me hacen ver la realidad como la veo, ¿no? Y en la medida que yo reconozco eso y lo pongo también sobre la mesa, incluso cuando estoy escribiendo un informe de investigación, o sea, esta soy yo, y desde acá veo las cosas. A mí me parece que eso es una actitud bastante más científica, decir, bueno, esta, como un disclaimer, ¿no? Esta soy yo, desde acá veo las cosas, y otra persona que esté en esta otra condición la puede ver desde otro lado, y dialoguemos cuál será entonces la verdad, que es una construcción en ese sentido más dialógica. Desde esa misma perspectiva hay otro concepto que es el de conocimiento situado, que justamente hace énfasis en eso, desde dónde hacemos conocimiento. Desde una perspectiva situada se refiere a desde donde estamos parados o paradas, desde nuestra experiencia. Y desde ahí también se pone como un tema central la reflexividad, más que como un problema, como un recurso. O sea, no es como les decía yo, exactamente un disclaimer en el sentido de como, miren, me hago cargo de esto que es una especie de carga o mochila o sesgo que yo tengo, ¿no? Lo advierto y lo dejo ahí y sigo mi investigación, sino que al revés lo uso para pensar mi investigación, o sea, desde donde yo estoy pensando informa también el tipo de preguntas que me hago o lo que haga con mi investigación. Y por último, bueno, hay muchos conceptos, hay muchas ideas, pero les digo las que para mí han sido como que se han quedado. La deslegitimación histórica del conocimiento tradicional de la mujer, que ha sido calificado según, ahora lo vamos a ver, según las autoras que estoy refiriendo, como old wives' tales, como, por así decirlo, como historias de viejas, como que no tuviesen importancia las cosas, los saberes que tienen nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras abuelas. Desde la epistemología feminista claramente se pone atención en eso y se intenta reivindicar esos saberes también como parte del conocimiento. Obviamente también desde un cierto conocimiento, ¿no? Pero por lo menos un conocimiento que vamos a pretender que dialogue con el conocimiento científico sin ningún problema. Ahora respecto del primer punto que aparece ahí, entonces la mayor objetividad se produce cuando se da cuenta de las relaciones, o sea, de las posiciones de partida, y consideramos entonces nuestra parcialidad y la contingencia. Eso dice Sandra Harding, que es la que habla de objetividad fuerte y objetividad débil. El conocimiento situado es un concepto que también del que habla Donna Haraway, que está un poco más famosilla ahora. De repente hay un documental también que es súper interesante sobre ella y su trabajo. Ella hace referencia a esta metáfora del ver, ¿no? De cómo el conocimiento científico ha estado muy relacionado con la metáfora de la vista, desde donde uno ve, pero no está solo involucrado en ese sentido en el conocimiento, también está involucrado el tacto, el olfato, explora otras formas, y eso también yo creo que es una práctica bien interesante y feminista a considerar. Pero eso, el conocimiento situado es un concepto de Donna Haraway, la objetividad fuerte, Sandra Harding. Un ejemplo que yo vi, a todo esto yo no lo mencioné al principio, pero es importante igual decirlo, yo no aprendí de epistemología feminista en Londres, yo aprendí con una profesora de acá, que se llama María Angélica Cruz, y que de hecho creo que hace un electivo relacionado con este tema, así que incluso si es que no han ido, pero pueden ir de oyente. Se llama así, de hecho, la lectura. Sí, así como ya, súper.
Ese es el nombre de un artículo, no es el nombre del lectivo, de un artículo que ella publicó con otras dos investigadoras, que son Naí, Reyes y Cornejo, Marcela Cornejo y... se me olvidó el nombre de Reyes. Pero son tres investigadoras que, investigando sobre el pasado reciente y la dictadura militar, se propusieron investigar relatos, historias de vida de personas de diferentes generaciones respecto de cómo recordaban la dictadura militar desde esta perspectiva de la memoria social, cierto que la memoria no es un tema, me refiero solo cognitivo, sino también de cómo las sociedades van construyendo una memoria sobre los hechos que van viviendo y claramente las dictaduras siempre se prestan para esas reflexiones. Y ellas exploraban la variable generacional en su investigación, pero en función de hacerse cargo también de la perspectiva situada y de sus posiciones y parcialidades, ellas hicieron el ejercicio de hacer autorrelatos, ¿no? Como de ellas mismas escribir su relato de la dictadura y analizarlo en conjunto y verlo, explorar también desde dónde estaban hablando. Entonces, de partida, cuestionan esta noción de que el sujeto sea el que investiga y el objeto lo que es investigado, ¿no? El sujeto también puede ser investigado por el mismo sujeto, no hay una relación objeto-sujeto que sea tan dicotómica ni lineal. Pero también, y creo que ahí es donde entra esto de, más que ser un problema, es un recurso. Eso les permitió también rediseñar la producción y la interpretación de datos, ¿ya? Y lo que hicieron, a partir de lo que vieron en sus propios relatos, fue reestructurar la producción y el análisis de datos, porque de partida se dieron cuenta que las tres tenían una posición, una experiencia muy de izquierda, claramente, y que no estaban accediendo al relato del lado contrario, independiente de que estuviesen o no de acuerdo. Ellas dicen de hecho en su investigación, esta es nuestra posición, tiene que ver con los procesos transformadores, con las ideas más de izquierda, pero nos interesa también poder recoger esta otra perspectiva. Y luego también sacar conclusiones que no necesariamente vayan a decir todas las perspectivas valen, ¿no? Esto igual es importante. Cuando hablamos de que la experiencia es importante, no es lo mismo que decir todas las experiencias son lo mismo y son igual de importantes y entonces todos tienen la razón, porque eso es lo que conocemos como relativismo, no es la idea. La idea es poder hacer explícito desde donde uno habla y poder poner eso en diálogo con otras experiencias y sacar conclusiones que siempre van a estar permeadas por esa perspectiva. Pero como les digo, entonces ellas reestructuraron su producción de datos incorporando una variable distinta y que exploraron entonces con eso la heterogeneidad intrageneracional, o sea, las posiciones que habían ideológicas dentro de una misma generación y así una serie de otras variables. Y además esto incidió en las pautas de producción, de transcripción y de informe de caso. Yo participé de esta investigación como asistente y yo recuerdo que yo tenía que hacer informes de caso, o sea, mejor dicho, quien transcribía tenía que además hacer un informe de caso. Y el informe de caso, en la pauta, digamos, uno de los ítems por los que te preguntaban era tu experiencia respecto de ese caso. ¿Qué te pareció a ti esa persona? ¿Cómo sentiste su tono de voz? Lo que sea información relevante y que de hecho lo fue, no digo solo la mía, la de todos quienes transcribimos y la de ella misma, información relevante para después analizar el corpus completo, ¿no? Y me pareció un ejercicio también súper interesante porque, bueno, salían buenas ideas que no necesariamente iban a venir siempre de la investigadora a cargo, pueden venir de cualquier parte del proceso, ¿no? Entonces, eso también está interesante en términos de incorporación de la perspectiva de género en el análisis de datos, como estamos viendo. Antes de pasar a la próxima diapositiva, entonces eso respecto de como un ejemplo, digamos, de conocimiento situado y de cómo les puede ayudar a pensar su investigación desde otro lado y darle también importancia a las reflexiones personales sobre lo que están estudiando. Porque claro, como les decía en un principio, esta división de roles de género nos hace pensar que la experiencia personal es algo que no es valioso,
que generalmente también está más anclado a los saberes de las mujeres versus el de los hombres, que es este que aparece como oficial, objetivo, universal, ¿cierto? Y lo otro, la deslegitimación histórica del conocimiento tradicional de las mujeres, opera no solamente en el ejemplo más inmediato que yo les di de cómo despreciamos el conocimiento o los saberes tradicionales de las mujeres, sino también en si le creemos o no le creemos a las mujeres hoy, sobre las cosas que ellas están hablando hoy y las percepciones que tenemos hoy. La violencia sexual es un ejemplo, yo creo, súper gráfico de eso, porque acá en Chile se hablaba de un aumento o de una percepción de violencia sexual y de acoso callejero mucho antes de que empezaran a haber grupos que hicieran activismo sobre eso o incluso investigación sobre eso. Pero hasta que no aparecieron ellas no fue un tema, digamos, país, no un tema de la sociedad en la que estamos. Entre otras cosas porque no había pruebas, porque lo único que había eran relatos de mujeres que decían que les había pasado. ¿Y eso a qué le importa? En ese momento a nadie. En algún momento empezó a importar porque hubo activismo al respecto y porque hubo investigación al respecto. Las dos cosas fueron importantes para levantar el tema, y ahí el Observatorio de Acoso Callejero yo creo que hizo una pega importante en ese sentido porque hizo esas dos cosas y lanzó una encuesta en la que salió, creo que es la única encuesta que, o sea, hasta hace un par de años era la única encuesta, hace poco salió una nueva. Pero en la que yo estoy refiriendo ahí, la del 2015, Valparaíso y Viña del Mar aparecieron como las ciudades con más casos de acoso callejero en Chile, las comunas que no eran Santiago, digamos. Eso es importante decirlo igual. Ahora, eso también tiene que ver, ustedes probablemente tienen súper claro, de también cuántos casos se reportan, no solamente lo que ocurre, sino lo que se reporta. Pero lo importante es que va quedando registro y que nos permite tener un parámetro, como bueno, en Valparaíso y Viña del Mar, dentro de la región, por ejemplo, son los donde más se reportan casos de acoso callejero. Esta diapositiva, que la introduje así, no tiene la misma línea gráfica que las otras, porque es de cuando trabajé en el Plan de Desarrollo Comunal, el PLADECO, que todos los municipios, ustedes saben, tienen que tener un PLADECO. Un instrumento que norma, o mejor dicho, que orienta la política pública municipal en una cierta cantidad de años. En el caso de Valparaíso es 2020-2030. Y ahí yo trabajé justamente en introducir la perspectiva de género. Y bueno, felizmente, cuando habían recogido los datos, hicieron grupos de mujeres en donde, como parecidos, digamos, no eran plenamente separatistas, pero eran en general grupos de mujeres para hablar de los problemas de la ciudad. Y eso para mí fue súper importante, poder tener ese material a la vista para poder analizar, porque si no se hubiesen hecho esos grupos habría tenido mucha menos información para incorporar perspectiva de género al PLADECO. Y ahí las mujeres hablaban de discriminación, de racismo, las mujeres migrantes hablaban de la exotización que vivían en las calles o que vivían en general en la sociedad chilena, que esta práctica de sexualizarlas o sobresexualizarlas a propósito de características o fenotipos que acá en Chile no son tan frecuentes o no eran tan frecuentes hasta ese momento, como la piel negra, ¿no? Eso lo viven las mujeres migrantes en todo el mundo en distintas condiciones o con distintas situaciones, también las mujeres asiáticas como fetiches sexuales que ellas viven diariamente. Y también las violaciones correctivas contra mujeres lesbianas y personas trans. Eso también era algo que era una especie de secreto a voces. Un secreto a voces que acá los movimientos, las organizaciones lo sabían, lo estaban poniendo sobre la mesa, lo estaban peleando, pero no era una verdad oficial, ¿no? Entonces, tener esa recolección a mano, tener esos relatos y poder decir en el PLADECO, acá en Valparaíso existen violaciones correctivas a mujeres lesbianas y trans, no es menor, porque entonces la política pública está informada sobre eso. Quien quiera plantear un proyecto, de hecho, por ejemplo, generalmente los proyectos concursables, sobre todo a fondos regionales acá en Chile, te piden un diagnóstico y te piden fuentes, y el PLADECO suele ser una fuente, entonces ya es citable, y uno puede decir, en Valparaíso este problema está identificado, y está identificado ¿por quién? Por las mismas mujeres. Ahí lo importante es que quien analiza, no solo yo en este caso, sino el municipio, la institución, la universidad,
valide eso como información, ¿no? Porque ellos perfectamente pueden decir, ah, bueno, pero esto lo dijeron en un grupo. ¿Qué validez o qué frecuencia tiene eso? ¿Qué preponderancia tiene eso? En la sociedad no lo sabemos. Claro, no lo sabemos, pero ahí está y lo vamos a validar y vamos a considerar que eso es conocimiento, así como el índice de los indicadores que vemos normalmente de, por ejemplo, no sé, tasa de mortalidad o hogares monoparentales con mujeres a la cabeza y niños de 4 años, ¿no? Es como un dato que siempre se levanta en las encuestas, pero no así la percepción de las mujeres de seguridad en el espacio público, por ejemplo. Entonces ellas también hablaban de estas cosas que están acá, que quedó definido como hostilidad en el espacio público por distintas situaciones, desde el miedo a circular libremente a cualquier hora, o la percepción de un mundo exterior en general como amenazante y peligroso. Eso lo decían harto las señoras mayores, que eso igual es importante. El aislamiento que se produce también por las dificultades de conectividad y esta percepción de inseguridad, y por lo mismo obstáculos a la participación en la vida social, o sea, se quedan más bien encerradas por distintos tipos de miedos o percepción de hostilidad en el espacio público. Y bueno, esa foto no es tan azarosa. Esa foto yo la saqué hace un montón de tiempo en el Cerro Cordillera, yo creo que en el año 2014, y la guardé por ahí y ahora eso ya no está. O sea, eso fue tapado con otro mural que aparece un señor, de hecho. Entonces para mí igual es interesante ponerla, porque a propósito de la discusión sobre las calles y los nombres de las calles y las ciudades, la representación de las mujeres en las ciudades también importa en los nombres de las calles, importa en el tipo de murales o rayados que se ven, las estatuas, por ejemplo, los monumentos, creo que eso también se ha estado estudiando últimamente. Y claro, que esto haya estado, para mí en ese momento fue como, fue una comunicación con una otra, que ya después no está disponible para otras, ¿no? Porque está reemplazada por una foto de un caballero, entonces no es menor. Este es un mapa de Valparaíso, del Atlas de... ¿cómo se llama? ¿El APAS? Acciones... no. ¿O se me olvidó? Sí, algo así. Bueno, APA es la sigla, APAS, creo. ¿Acciones prioritarias de acción social? Sí, algo así. No estoy segura, pero creo que es eso. ¿Del IDESO? Sí. A ver. Sí, es un documento que a mí me encanta, de hecho yo lo conocí ahí cuando entré trabajando en Pladeco. Porque tiene una georreferenciación de varios indicadores en varias ciudades de Chile, no todas, pero una buena cantidad de ciudades por región, que creo que tiene que ver con una cierta cantidad de habitantes nacionales. Y mapea, entre otras cosas, como ustedes ven ahí en color gris, la violencia intrafamiliar. ¿Hay algo que salte a la vista para ustedes respecto de ese punto? U otro, pero digamos en vinculación con eso. Wow. Lo primero que me llamó la atención es que Esperanza Bajo, que es una zona que uno puede decir un poco más acomodada, y uno tiende a representar la violencia siempre en los hogares más populares, me parece súper marcado. Es así a priori, sin mirar nada, sin detalle, como lo que me salta a la vista, ¿no? En el plan igual como que se concentra harto. Pensaba que iba a estar como más en la periferia. Ah, sí. ¿Algo más? Puede ser quizás que, me parece que el azul dice como áreas prioritarias para la intervención social, sí. ¿Cierto? Claro, de que estas áreas prioritarias, no sé si es que dentro de esa área prioritaria también está considerado, por ejemplo, el tema de la violencia. Porque si es que vemos aquí que en el plan está concentrada una gran cantidad de violencia intrafamiliar que no sea, por ejemplo, un área prioritaria. Ah, claro. Un buen punto. Sí, o sea, me llama la atención porque yo no lo tenía tan presente. Esas áreas prioritarias efectivamente son áreas que están demarcadas por el MIDESO en este caso, porque se concentran ciertos indicadores que son los que les hablé antes, por ejemplo, hogares monoparentales, pero también otro tipo de cosas, hogares con personas mayores, o ciertos rezagos en términos como de aislamiento también.
La misma ficha social de hogares, o sea, el registro social